Vamos con dinámica de rotación. Un excursionista que pesa 985 newton está paseando por el bosque y cruza un pequeño puente horizontal. El puente es uniforme, pesa 3610 newton y descansa sobre dos soportes de concreto, uno en cada extremo. Él se detiene a un quinto del camino a lo largo del puente. La pregunta: ¿cuál es la magnitud de la fuerza que un soporte de concreto ejerce sobre el puente? A, en el extremo cercano, y B, en el extremo lejano. Entonces vamos a eh, darle vida a esta situación, a esta fotografía. Entonces tendremos los dos soportes, tendremos el puente cuya longitud es L, no nos la dan en el problema, la vamos a llamar L. Por lo tanto, el puente dice que es uniforme, ¿sí? Y entonces, como es uniforme, este peso de 3610 newton, que es este peso, ¿sí? Está ubicado aquí a L medio, a la mitad. Muchachos, ojo con este problema porque voy a colocar uno similar, solamente le voy a cambiar un pequeño detalle que es lo del excursionista. Entonces, el excursionista, fíjense, está ubicado, él se detiene a un quinto del camino a lo largo del puente. Entonces voy a ubicar el peso del excursionista, que es esto, ¿cierto? Peso 1. Y la distancia que hay de este soporte al peso 1 se llama L sobre 5. Yo podría decir aquí que se detiene a, a L tercio, a la tercera parte del puente. Puedo decir eso. Entonces, ojo con ese detalle para que lo estén mirando, ¿no? Entonces ya tenemos aquí los dos pesos. Entonces aquí sería la reacción 1, que es la del soporte 1, la más cercana al excursionista, y R2, la más lejana al excursionista. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta que ahora que se detiene a un quinto, por eso es L sobre 5. Entonces, para que observen ese detalle. Voy a calcular inicialmente esta reacción, la del extremo cercano, voy a decir R1. Entonces, para poder calcular esa, necesito aplicar torque aquí, en el más lejano, en el punto 2 aquí, punto 2. Entonces decimos sumatoria de torque en el punto 2 igual 0, en el sentido antihorario es positivo. Entonces, al aplicarlo aquí, entonces recuerden que torque es fuerza por distancia. Entonces tendremos R1, y como miremos el sentido, va a levantar el puente en sentido horario, sería negativo ese torque, sería menos R1 por la distancia. Y la distancia que hay del punto 2 a R1, ¿cómo se llama? Se llama L. Listo. Ahora, ¿qué pasa con el peso 1? Ahora, el peso 1, que es la siguiente fuerza, primero fue R1, después ahora el peso 1, sería positivo porque va a tratar de hacer de que el puente gire en este sentido, ¿cierto? En este sentido. Y en este sentido es positivo, que es antihorario. Sería peso 1 por la distancia que hay desde el peso 1 hasta el punto 2. ¿Y cuánto mide eso? Si esto es L quinto, fíjense, de este punto a este punto, pues de acá hasta acá sería 4L quinto, señores, que es lo que le falta para ser igual a L. Entonces tengan en cuenta ese detalle. Este es el 1L5. Este sería 4L sobre 5. Si aquí fuera 2L sobre 5, entonces sería 3L sobre 5. La idea es que el denominador se conserve y la sumatoria de igual tanto en el numerador como en el denominador para que nos dé siempre la longitud L. Listo. Entonces sería el peso 1 que multiplica a 4L quinto. Más, ahora viene el peso y la distancia, esta sí está fácil porque el peso multiplicada por la distancia que hay de acá hasta acá, y esa sí es L medio. Y esto es igual a ¿qué? A 0. Entonces tengan en cuenta este problema, muchachos. Aquí cancelamos L porque es una como factor común, lo pasamos al otro lado, pues se va a cancelar. Y obviamente no tenemos esa longitud y no la necesitamos para poder resolver el problema. Como cancelamos, ¿cierto? L y vamos a despegar R1, que es nuestro objetivo, R1 pasa al otro lado a sumar porque está negativo, entonces nos queda R1 va a ser igual, fíjense, al peso 1 por 4 sobre 5, más el peso sobre 2, ¿sí? Porque aquí quedaría un 1, entonces nos quedaría peso sobre 2. Bueno, muchachos, ya tenemos la expresión que me permite calcular R1, solamente ahora es multiplicar 4 por el peso 1, que es 985, 4 por 985 sobre 5 más 3610 entre 2, es decir, R1 nos da
2.593. Pasemos ahora para calcular R2. Para esto hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Entonces tendremos R1 que apunta hacia arriba más R2 que apunta también hacia arriba menos el peso 1 menos el peso, y eso es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y. Objetivo, señores, R2, ¿cierto? Entonces R2 va a ser igual, estos dos pesos pasan con signo positivo y R1 pasa con signo negativo. Ahora aquí sería 985 más 3610 menos 2593 newton, y ese R2 nos dará 2002 newton. Ahora, ¿cómo verificamos? Si sumamos estas dos reacciones, debe darnos la suma de estos dos valores, ¿sí? Por lo tanto, así pueden comprobar que el problema está bien resuelto. Bueno, chicos, finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal y recuerden que el excursionista lo voy a mover. Ya no va a estar en L/5, sino a una distancia distinta para el examen.